Les queremos saludar en esta hermosa mañana en el nombre glorioso y todo suficiente de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, a toda la audiencia que tiene la oportunidad de podernos mirar y oír a través de estos medios. Es un privilegio para mí poder saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseándoles que puedan ser bendecidos con toda la bendición del cielo y que al transcurrir de estos minutos, hablando la palabra de Dios, sus vidas, sus almas, sus corazones, puedan ser cambiados, puedan ser apacentados, puedan ser tranquilizados y puedan tener una esperanza de vida en este mundo moribundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, si son tan amables de abrir conmigo sus Biblias en San Juan, el capítulo 3, del verso 1 al versículo 6, para tomar o estar predicando el tema en esta mañana: es necesario nacer otra vez. El tema es necesario nacer otra vez. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora vamos a ir a otra escritura en San Juan, el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 13, y dice así la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y una tercera escritura aquí en 2 de Corintios 5, 17, segunda epístola de Corintios, el capítulo 5, y vamos a estar leyendo el versículo 17. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos a Dios. Amoroso Jesús, en esta mañana te damos las gracias por el privilegio de estar aquí en este lugar y por estar transmitiendo a través de estos medios, a través de las ondas del aire, en las cuales tú hiciste desde el principio del mundo. Tú pusiste las ondas del aire ahí, donde correrían voces, imágenes, y que ahora tenemos el privilegio de transmitir que tu palabra, Señor, sea una obra corta y rápida a través de estos medios, cumpliendo, Señor, tu palabra, que así hablaste, Señor, por boca de tus santos profetas, que en estos últimos días sería una obra corta y rápida, y que todo el mundo escucharía el Evangelio del Reino para testimonio, y después de esto sería el fin. Rogamos, Señor, que a través de estos medios el último pueda ser alcanzado y entrar dentro del reino. Rogamos que tú bendigas a cada uno de tus hijos alrededor del mundo, en cualquier lugar, en cualquier
casa, Señor, en cualquier familia. Que tú, Señor, puedas bendecirlos a través de esta palabra en estos momentos. Que tú sanes a cada enfermo, quites toda dolencia, reprendemos todo espíritu de enfermedad y de dolencia, todo espíritu de incredulidad, que sean echados fuera en el nombre del Señor Jesucristo, y que tú puedas tomar la preeminencia entre nosotros. Te damos la bienvenida y rogamos, Señor, que tomes control de este servicio de principio a fin, esperando tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar escudriñando un poquito a través de la palabra de Dios y del mensaje lo que es o lo que encierra este tema, siendo un tema principal y de suma importancia entre el pueblo cristiano. Hoy, cuando hay tanta confusión, tantas sectas, tantas denominaciones, tanta religión, donde la mayoría de la gente no está oyendo la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando la persona tiene un concepto equivocado, ellas están presas todavía. Tienen que oír la verdad. Hay una verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, porque Dios y la palabra son la misma cosa. Entonces queremos hoy enfatizar acerca de la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña acerca del nuevo nacimiento. Yo creo que en esta mañana no hay una sola persona en todo el mundo que quiera ir al infierno. Y yo creo que, dice el hermano Branham, usted no maneja cientos de millas en caminos cubiertos de hielo y gasta sus ahorros únicamente para venir a la iglesia y, digámoslo así, a saludar a la gente de mano y a pasar un buen rato. Nosotros amamos hacer eso. Amamos, y yo creo que la gente ama oír a su pastor y a otros ministros, pero hay algo acerca del alma. Hay algo que lo trae a usted o que lo jala a oír la palabra de Dios. Ahora, acerca de este tema del nuevo nacimiento, muchos creen o mucha gente tiene una idea que el nuevo nacimiento es el bautismo en agua. Aún muchos ministros, cuando bautizan a alguien, le dicen: ahora empieza su nueva vida, ahora es una nueva criatura en Cristo. La Biblia no enseña eso. El apóstol Pedro dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de buena conciencia delante de Dios. Amén. De modo que el bautismo en agua no es nacer otra vez, o no es el nuevo nacimiento. El bautismo en agua solamente es justificación. Mucha gente cree que al unirse a la iglesia, recitar un credo, ellos nacen de nuevo. Algunos creen que o son enseñados que por ser miembros de la iglesia y tener compañerismo con los hermanos, eso es un nuevo nacimiento. Pero Jesús le está diciendo a Nicodemo, un hombre o un sacerdote principal entre los judíos. Este vino a buscar a Jesús de noche. Este no era un hombre ignorante. Él conocía las escrituras hasta donde su revelación le había alcanzado, o hasta donde él había obtenido la revelación a través de su iglesia. Pero usted tiene que recibir la revelación de Jesucristo acerca de lo que la palabra de Dios está diciendo. Él, siendo un principal entre los judíos, maestro, y no sabía nada acerca del nuevo nacimiento, como hoy mucha gente, puede haber muchos ministros que tengan o sepan mucho de la Biblia, hayan leído muchos libros, hayan leído la Biblia completa, pero si no tienen la revelación de Jesucristo, ellos no van a entender o no van a saber qué es el nuevo nacimiento, como estaba Nicodemo. Nicodemo estaba ignorante de estas cosas, y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu de Dios.
Ahora, el nuevo nacimiento va más allá de todo eso. El nuevo nacimiento va más allá de sus buenas intenciones y de sus pensamientos y de su mente. Eso va mucho más allá de eso. No importa cuánto pensemos que estamos bien. Usted permanece donde está hasta que usted nazca de nuevo. ¿De dónde? Del Espíritu de Dios. Su credo no lo va a cambiar, su denominación no lo va a cambiar. El unirse a la iglesia no lo va a cambiar. No importa si usted tiene buenas intenciones, no importa qué tan buenas parezcan, todavía usted no está correcto hasta que nazca de nuevo del agua y del Espíritu de Dios. Hay algo que tiene que suceder ahí dentro de su ser, de usted. Hallamos personas que dicen que tienen el Espíritu Santo porque hablan en lenguas o porque tienen alguna clase de manifestación en su cuerpo, en su mente, alguna sensación. Pero todavía, ¿verdad?, hallamos a este tipo de personas que dicen que tienen el Espíritu Santo. Mucha gente dice, en la reunión de ayer yo recibí el Espíritu Santo. El día de ayer yo recibí el Espíritu Santo. En el culto fulano yo recibí el Espíritu Santo. A través de que el pastor me tocó, yo recibí el Espíritu Santo. A través de que estos ministros enseñan que al pegarle con el saco ungido, la gente recibe el Espíritu Santo. O con una cachetada, esas son falsas doctrinas, esas son enseñanzas y doctrinas que sin fundamento, que salieron del abismo y regresan ahí al abismo. Pero queremos que usted sepa lo que la Biblia enseña. Amén. Jesús dijo, cójanse uvas de los abrojos. No se puede. El árbol por sus frutos es conocido. Entonces esta gente que hallamos hoy día que dicen, yo tengo el Espíritu Santo porque hablé en lenguas. Yo tengo el Espíritu Santo porque dancé, porque grité, porque brinqué. Pero todavía los hallamos que son mentirosos, juzgadores, criticadores, con ojos concupiscentes, con vicios, con pecados ocultos, orgullosos, vanagloriosos y etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿eso es el Espíritu Santo? ¿O usted piensa que eso es nacer de nuevo? Eso es estar todavía en el mundo, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Eso es solamente religión o cobertura. Pero tenemos que entender que ellos están engañados, porque usted no puede tener el Espíritu Santo y comportarse de esa manera. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia en San Mateo capítulo 7, versículo 16. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al versículo 18, y dice así la palabra del Señor. Esto es Jesús hablando, y les dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y verso 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Esto es Jesús hablando, esto es lo que la Biblia nos enseña. Por sus frutos los conoceréis. Y una persona que tiene en su vida estos frutos malos, todavía no ha sido poseída por el Espíritu Santo. No importa cuánto tiempo haya estado en la iglesia, no importa cuántas lágrimas haya derramado en la iglesia, no importa qué tanto haya levantado las manos al cielo, no importa qué tanto ella haya orado y clamado, pero hasta que esa vida de Dios, esa simiente, entre dentro de su corazón y la cambie de adentro hacia afuera y la haga renacer del Espíritu de Dios, hasta entonces ella sabrá que ha nacido de nuevo.
Entonces el mundo sabrá que hay una vida ahí adentro. Porque el apóstol Pablo dijo, vosotros sois cartas leídas por todos los hombres. Entonces, si esta persona tiene frutos malos, todavía no ha sido poseída por el Espíritu Santo. Amén. Entonces miramos que dice el profeta del Señor en el mensaje reconociendo el día y su mensaje, página 27, 28, dice, yo no soy su juez, solamente estoy diciendo lo que la palabra. ¿Cómo podéis llamarme Señor y no hacer las cosas que os digo? Amén. Eso es lo que Jesús dijo. ¿Cómo pueden llamarme Señor y no hacer las cosas que yo les digo? Usted dice, es que yo pertenezco a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios por eso. ¿Que usted pertenece a qué? ¿A la iglesia? ¿Usted pertenece a qué iglesia? La iglesia es la palabra. Y la palabra dice que es una vergüenza que usted haga esas cosas cuando profesa ser cristiano. Ahora el hermano Branham dice, pero déjeme hablar con él por 5 minutos, con una persona, y le diré si tiene o no tiene el Espíritu Santo. Déjeme ver qué clase de frutos tiene. Déjeme ver qué clase de fotografías tiene en su casa, en su trabajo, en su oficina. ¿Qué clase de música ellos están escuchando? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu, esto es lo que es el fruto del Espíritu. Cuando una persona ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu de Dios, estos son los frutos que ella va a mostrar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es lo que son los frutos del Espíritu de Dios. Esto es lo que una nueva vida produce en una persona, porque el Espíritu Santo es una persona y tiene una personalidad. Amén. Entonces, los frutos del Espíritu: gozo, paz, benignidad, amor, mansedumbre, templanza. Dice, contra estas cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso el apóstol Pablo exclama y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y cada día muero. Imagínense, ahí está el apóstol Pablo, estar crucificado y todavía cada día estar muriendo. Cada día se tiene que estar muriendo. ¿A qué? A las pasiones de la carne y de los deseos de la carne. Tenemos que crucificar nuestro cuerpo. Se tiene que pagar un precio. Ahora usted dice, Jesús pagó el precio. Sí, Jesús pagó el precio mayor, el precio más grande, pero cada cristiano, cada hijo de Dios, cuando Él viene al reino, dentro del reino, tiene que pagar un precio. La salvación tiene un precio y hay gente que no quiere pagar el precio. Hay gente que no quiere sacrificar nada. Hay gente que quiere seguir viviendo como siempre ha vivido. Hay gente que quiere venir a la iglesia y trae a la iglesia sus vicios, sus malos deseos, sus malos hábitos, sus malos pensamientos. Tiene que sacrificar eso, tiene que pagar el precio, tiene que crucificar el cuerpo con sus pasiones y deseos para renacer en una nueva vida en Cristo. Ahora, cuando llegamos a la experiencia del Espíritu Santo, Dios extrae la naturaleza vieja del hombre carnal, y pone en nosotros la nueva naturaleza de Dios. Por eso es que leímos que los hijos de Dios
no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Pablo enseña, dice, carne y sangre no heredan el reino de Dios. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo en la primera de Corintios 15, el versículo 53, dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Voy a leer con ustedes primera de Corintios capítulo 15 y vamos a dar lectura a esta escritura. Primera de Corintios 15, 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, es necesario, es menester, es muy necesario que esto corruptible, esta carne, esta sangre, se vistan de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es a través del nuevo nacimiento, eso es a través del Espíritu Santo, la nueva vida de Dios. Esto no tiene que acontecer después de que el corazón para de latir y el oxígeno, el aire se van. No, esto tiene que ser en el altar. Es cuando comienza una vida nueva y cuando nace de nuevo, y cuando esto mortal se viste de inmortalidad, es en el altar llorando y gimiendo con dolores de parto hasta dar a luz la palabra en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ahora mire, el hermano Branham dice, si pudiéramos tomar a un cerdo y arrancarle la vida de cerdo y poner la vida de una oveja en ese cerdo nunca más volvería a comer estiércol, ni se revolcaría en el lodo, porque la vida le ha sido cambiada. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice que a estos les ha acontecido lo del proverbio, como la puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. Entonces, el perro vuelve a su vómito. Pueden predicar, pueden ser miembros de la iglesia, diáconos y vivir cualquier clase de vida, fornicarios, adúlteros, concupiscentes, blasfemos, juzgadores, criticadores. Eso es una vergüenza, y asimismo llamándose cristianos. Y de Malaquías 4:5, qué desgracia, qué desgracia. Segunda de Pedro, el capítulo 2, verso 21 y verso 22, vamos a ver lo que la Biblia dice. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, vamos a ver el verso 21 y 22, dice así la palabra del Señor: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vaya, mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento de Dios. En el mensaje La Señal, página 7, dice el profeta de Dios: no hay manera de ponerle un parche, no hay manera de mejorarla, tiene que morir. Ese es el único requisito para que la vida de Cristo pueda entrar en usted, tiene que morir. Amén. ¿Cómo puede usted pecar? Dice el profeta de Dios en la página 13 de este mensaje La Señal. ¿Cómo puede usted pecar teniendo por dentro al Dios impecable? Usted puede cometer algún error o falta, pero no pecar. Un error no es un pecado, es algo que comete usted involuntariamente, inconscientemente, sin ningún deseo premeditado. Pero el salmista dijo, Salmos 19, 22, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que está diciendo el salmista David, Salmo 19.
el versículo 12, dice así la palabra del Señor: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, ¿quién puede entender sus propios errores? Mas líbrame de los que me son ocultos. Eso es pecados sin confesar. La gente piensa o dicen: yo recibí el Espíritu Santo, yo dancé en el Espíritu, yo hablé en lenguas, no importa cuánto pueda hablar en lenguas, y aún por el mismo Espíritu. Pero dijo el salmista: los errores, ¿quién los entenderá? Mas líbrame de los que me son ocultos. Ya cuando el pueblo de Israel fue saliendo y Dios le había dicho a Josué: tú ganarás la batalla, no te va a acontecer nada malo. Y cuando Josué empezó a perder, sus mejores hombres empezaron a morir. Vino el ángel del Señor y le habló a Moisés, a Josué, y le dijo a Josué: reúne al pueblo, porque el pecado ha entrado en el campamento. Reúne al pueblo y echa suertes, porque hay pecado. Y el pecado cayó sobre un hombre llamado Acán, porque había robado del templo, de las cosas que se habían consagrado a Dios, de las cosas que habían sido dedicadas para Dios. Un hombre sin entendimiento, un hombre perverso, fue y las extrajo de ahí y se las llevó a su casa y las escondió bajo el terrado de su casa, diciendo: aquí no ha pasado nada, y se robó un manto babilónico y 2 lingotes de oro. Entonces la suerte cayó sobre Acán y Josué mandó, hombres que fuesen, y ciertamente encontraron, el anatema que estaba ahí. Y a causa de eso murieron muchos hombres y mucha gente inocente por pecados sin confesar. En veces, en la iglesia oramos y la gente nos sana y oramos a Dios. Parece que Dios no contesta. A veces son esos pecados sin confesar. Cuando la gente ha aprendido a usar máscaras en la iglesia, porque el diablo se esconde detrás de una falda larga y de un cabello largo y de una cara larga. Ahí es donde el diablo es un buen escondite para que el diablo se meta ahí y empiece a personificar el cristianismo. Así que esos pecados sin confesar. En cambio, el pecado, sin confesar, se premedita, se maquina. Es un deseo que está por dentro de la persona, que simplemente no puede más que hacer eso. No importa cuánto oiga la palabra de Dios, excepto pueda, hasta que rinda su ser a Dios. Y esa nueva naturaleza entre su vida, eso la va a cambiar de adentro hacia afuera. Porque el venir a la iglesia no la cambia, siempre va a tener por dentro ese mal deseo, esa raíz del pecado, esa serpiente antigua llamada diablo y Satanás, que los hace hacer las cosas que no deben de hacer. Ahora, en el libro de Miqueas, en la Biblia dice, Miqueas capítulo 2, versículo 1, dice: ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Y cuando viene la mañana lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder de hacerlo. Ahora dice el profeta de Dios: os es menester nacer otra vez. Tienes que morir con tu sacrificio. De manera que para nacer otra vez usted tiene que morir en el altar con su sacrificio, como lo hizo Abel con su sacrificio. En el mensaje de la brecha, página 63, dice: usted ha oído a algunos que dicen: el diablo me hizo hacer esto. Eso no es la verdad. El diablo no hizo eso. Mire, el diablo... hay gente que dice que el diablo no duerme. Yo digo, en veces hasta ronca. Se acuesta a dormir. Él no tiene mucho trabajo mientras tenga a sus súbditos, a sus aliados, a su gente que ha reclutado para hacer el trabajo del diablo.
Mucha gente no sabe que ellos mismos se están prestando, no para Dios, sino para el diablo, para hacer caer a los hijos de Dios, para estorbar a los hijos de Dios, para estorbar el ministerio de Dios, para impedir que la palabra de Dios sea voceada, para impedir que los que no son salvos sean salvos. Él tiene un trabajo, Él tiene gente que hace este trabajo. Entonces el diablo, mientras él tenga los suyos, él se acuesta en la cama y hasta ronca. Pero dejen que un cristiano se ponga en la línea del deber y por la revelación de Jesucristo, él entienda que es parte de esa palabra y se pone en línea, como cuando Juan el Bautista, él miró aquella palabra de Isaías, cuando había hablado el profeta Isaías, voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, cuando miró y leyó los pergaminos y encontró en esa página donde 700 años o tal vez 800 años antes, un profeta ungido de Dios vino y por inspiración de Dios escribió, voz que clama en el desierto. Cuando Juan el Bautista la miró, dijo, este soy yo, esto me pertenece a mí. Tomó su posición y se paró ahí en esa palabra. Cuando la gente puede mirarse su posición dentro de las escrituras, eso levanta al diablo de la cama y se pone a trabajar. Entonces dice el profeta de Dios, el diablo, mucha gente dice, es que el diablo me hizo hacer esto. Eso no es la verdad, el diablo no lo hizo. La verdad es que usted no estaba sellado adentro por el Espíritu Santo, porque cuando usted está sellado adentro, el diablo queda sellado afuera. Lo que sucedió fue que usted salió y se encontró con el diablo. Usted apenas llegó a las fronteras y regresó con los deseos del mundo. Usted nunca entró completamente a Canaán siendo tipo del Espíritu Santo. Por eso es que encontramos muchos cristianos fronterizos, muchos cristianos que solamente llegan a la frontera, no reciben el Espíritu Santo y de ahí regresan para atrás con sus malos y sus viejos deseos. Estos son esos viejos peleoneros, esos formalistas, estos, ¿verdad?, religiosos. Pero el Espíritu Santo no es una religión. El Espíritu Santo es la palabra. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que una persona ha recibido el Espíritu Santo? Cuando ella puede aceptar cada palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo es el sello que nos da la absoluta seguridad. Es el sello de Dios que nadie puede romper. Estamos sellados hasta el lugar de nuestro destino. San Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y hay gente que está ciega. Hay gente que dice, yo tengo a Dios, yo amo a Dios, Dios me ama. Mire, Dios ama a toda la gente, amén. Pero no todos somos salvos por el amor de Dios. Dios bajó y descendió porque Él amó tanto al mundo y Él no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Pero habría gente que no podría soportar la palabra de Dios. Entonces hay gente que no puede ver, están ciegos. Por eso Jesús les dijo en los días de Él, cuando Él vino y encontró a estos religiosos, a estos cuellos almidonados y volteados, a estos formalistas que se la vivían en la iglesia y que por el hecho de estar en la iglesia, ellos pensaban que eran hijos de Abraham, ellos pensaban que ellos eran los elegidos, pero Jesús, mirando el corazón de ellos, que debajo de esas vestiduras largas se encontraba una vida podrida, y que ellos no eran hijos de Abraham como ellos decían, ellos eran hijos del diablo. Y Él les dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de él siempre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Imagínense, esta gente proclamando que ellos eran hijos de Abraham. Ahora el Espíritu Santo nos da absoluta seguridad de que somos hijos de Dios.
Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no puede ver es que está ciego. Por eso en la palabra de Dios, Apocalipsis, vamos a mirar el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, cómo estaría esta última edad de la iglesia. Es la edad en que estamos viviendo, la última edad de la iglesia. No habría otra edad, y si hubiera otra, sería regresar al principio. Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire, eso es lo que la iglesia dice en esta última edad. Eso es lo que la mayoría de la gente está diciendo en estos días. Es lo que la mayoría de los ministros dicen en estos días. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. Es lo que la iglesia, es lo que la gente en estos días está diciendo. No necesitamos de la palabra. Tenemos nuestra grande iglesia. Tenemos nuestro pastor, es un hombre elocuente, es un grande predicador, no tenemos necesidad de nada. Pero él viene y les dice: y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Están ciegos. Hay gente que no puede ver el reino. Y cuando Juan el Bautista en sus días, aquella gente estaban esperando ver el reino, y él les dice: el reino de Dios ya está entre vosotros. Amén. El reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios ha descendido aquí a la tierra. Es el reino del Mesías, donde Él vive y reina en personas nacidas de nuevo por el Espíritu de Dios y de la palabra. Pero hay gente que no puede ver el reino de Dios. Están ciegos. Por eso es que se interponen en el programa de Dios tratando de obstaculizarlo. Pero nadie puede parar la obra de Dios. Ahora el Espíritu Santo es el que nos da absoluta seguridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas de nuevas. Amén. Cuando la persona ha nacido de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra, porque la palabra de Dios es una simiente que tiene vida, esta simiente tiene el poder para transformarse a ella misma. Cada simiente, amén. Cada simiente, por eso desde en el principio Dios dijo: y pondré simiente. Le dijo a la mujer, a Eva: entre tu simiente, le dijo a la mujer y a la serpiente: pondré enemistad entre las dos simientes de ustedes, una estará en contra de la otra. De ahí viene la simiente de la serpiente. Ella tiene una simiente. Cada simiente que produzca según su género que está en él. Amén. Cada simiente, y la palabra de Dios es una simiente. Hay simiente de trigo, simiente de cizaña. Jesús dijo: el trigo y la cizaña crecen juntos en el mismo campo. Estas simientes, y tienen dentro de ellas el poder para transformarse. La simiente de la serpiente tiene un poder dentro de ella que se transforma, que hace que la persona se transforme en algo que ella no es. Porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero esta simiente vino para deformarlo, para transformarlo en algo que no es.
Pero cuando la palabra de Dios pega ahí en la simiente predestinada, esa la transforma de algo feo a algo hermoso. Esta palabra de Dios es una simiente que tiene vida y dentro de ella tiene el poder de Dios para transformarlo hasta que llega a ser una criatura nacida en el reino de Dios, un hijo o una hija de Dios. Por eso es que nadie puede hacer esto sino esta palabra. Esta palabra tiene el poder para transformarlo a usted. Tal vez usted diga, es que yo no puedo más que esto. Es que yo no puedo vencer este deseo, es que yo no puedo vencer este mal hábito, pero quiero decirle que la palabra de Dios tiene el poder para transformar sus malos hábitos. La palabra de Dios tuvo el poder para transformar a este mundo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 11, de modo que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Se los voy a leer de aquí de la Biblia, Hebreos capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Otra vez, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando no existía nada, sino solo Dios, el autoexistente, cuando no había nada, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Esta palabra tiene el poder para transformar. Transformó el mundo entero. Puede transformar nuestro mundo, puede transformar nuestra mente, puede transformar nuestro ser. Pero tienes que abrir tu corazón para que esta palabra entre ahí y pueda transformar el mundo y lo puedas ver de otra manera diferente. Gloria a Dios. Entonces entendemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Dijo el apóstol Pablo, cuando esto acontece, que la palabra de Dios entra allí y empieza a transformarse, entonces se cumple lo que el apóstol Pablo dice, he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces no tenemos por qué temer, porque sabemos que Él nos dará la victoria. No nos preocupamos por lo que el enemigo pueda planear contra nosotros. Estamos confiados en las promesas del Señor y seremos más que vencedores, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu Santo de Jehová levantará bandera contra él. Es lo que dice la Biblia en Isaías 59, 19. ¿Cómo sabe usted que él es un cristiano? Porque él actúa como un cristiano, camina como un cristiano, habla como un cristiano, vive como un cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Pero mire lo que el diablo hace. Él hace creer a las mujeres que ellas son hijas de Dios y vienen el domingo a la iglesia con sus faldas largas y el lunes salen con sus pantalones y la cara pintada. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo haría eso? Eso tiene que hacerlas entender que están equivocadas y van en el camino equivocado hacia la perdición. Tienen que regresar a donde dejaron alguna vez a Jesús. Tienen que dejar sus viejas maneras de vivir, sus viejas maneras de pensar. El tiempo está a la mano. Es tiempo de predicar la palabra, a instar a tiempo y fuera de tiempo, que la gente entienda y que sepa que ellos están engañados, que el diablo los ha engañado. Él ha puesto eso en sus mentes, diciéndoles que Dios no le importa el cuerpo, que Dios solamente quiere el corazón. Eso es un mensaje de su madre la ramera,
que les ha dicho esas cosas, pero la palabra de Dios dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y hay de aquel que destruya el templo, porque Dios lo destruirá a él. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es santo para el Señor? Pero ahora la religión, el evangelio moderno que se predica, porque hoy, tal como va la ciencia, tal como va la vida, hoy está todo modernizado. Ahora les están predicando un evangelio moderno, un evangelio de prosperidad, un evangelio que no tiene problemas, cuando la Biblia dice que los que quieran vivir santamente serían perseguidos. Este evangelio no te pone en cama de rosas, pero este evangelio te enseña a cómo vencer los obstáculos del diablo. Cuando te paras por la palabra de Dios, sepas que todo el infierno se te va a venir en contra, pero todo el cielo está respaldando a un hijo de Dios. Vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu Santo de Dios levantará bandera. Amén. Muchos no saben cómo conducirse y viven cualquier clase de vida y luego vienen para tomar la santa cena del Señor. Eso no es correcto. Mientras ellos mienten, roban, andan tomando y fumando, eso no se debe de hacer. Mire, el hermano Branham dice: ningún hombre, ninguna persona, ninguna mujer, joven o señorita, a mí no me importa quién sea, está apto para subir al púlpito, ni aún reclamar ser un cristiano, si no ha sido lleno del Espíritu Santo. Usted no tiene derecho a la cena del Señor. Usted no tiene derecho al lavamiento de pies ni a nada hasta que no sea limpiado por el fuego santo de Dios y nacido del agua y del Espíritu de Dios. Es menester nacer otra vez. Es necesario nacer otra vez. Amén. No se pueden no se pueden coger o agarrar o tomar uvas de los abrojos. Es imposible que un abrojo produzca uvas. Cada simiente producirá según su género. Y estamos aquí para anunciar el evangelio de Dios, para que la gente oiga la verdad del evangelio y que no sean engañados. Es lo que Jesús dijo, no es lo que la iglesia enseña, no es lo que yo estoy pensando que debe de decirse, no es lo que yo creo que quiere la Biblia decir. La Biblia o la palabra de Dios no es de interpretación privada y no necesita de un intérprete. Esta palabra de Dios no necesita de un intérprete, no necesita de una mente brillante para saber qué es lo que quiere decir. Esta palabra de Dios lo que necesita es un corazón rendido a Dios, para que Dios entre ahí y pueda revelarle sus secretos ahí en su corazón y pueda entender y pueda ver el reino de Dios está entre vosotros. Esta palabra no necesita intérprete. Esta palabra no necesita una escuela bíblica. Esta palabra no necesita un psicólogo. Esta palabra no necesita un doctor en divinidad. Esta palabra no necesita ningún doctor en letras. Esta palabra necesita corazones rendidos al Espíritu Santo, rendidos a Dios, para que Dios sea y el Espíritu Santo sea su intérprete, el Espíritu Santo sea su maestro, el Espíritu Santo sea el que le enseñe, porque es lo que Jesús dijo: enviaré el Espíritu Santo y Él será su maestro, Él le recordará todas las cosas que os he dicho. Que el Señor les bendiga, muchas gracias por su atención y que el Señor les guarde.